a Dios. Padre, queremos agradecerte por tu verdad. Ella, Señor, alumbra nuestra mente y corazón frente al engaño del mundo, la carne y el diablo, que siempre están al acecho para cegar nuestros ojos y llevarnos por el camino del error. Habla a nuestro corazón esta noche, Señor, que podamos entender lo que tienes preparado para cada uno de nosotros y para todos los que van a estar escuchando este estudio a lo largo de estos próximos días. Nos ponemos en tus manos de amor, esperando tu ayuda y dirección a través de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Ya la tenemos aquí y, como hemos dicho, nuestra lección hoy es en el volumen 4, respuestas bíblicas a mentiras comunes para poder vivir libres a través de la verdad. La mentira de hoy es yo puedo, yo puedo. Y ahí tenemos la imagen de un joven o un hombre con una cara de autosatisfacción, ¿no? Y esta mentira trata del problema de la autosuficiencia. Cuando usted dice, yo puedo solo, soy capaz, soy superior a otros, en este caso está confiando en sí mismo en lugar de depositar su confianza en Dios. ¿Qué puede contribuir a su salvación? ¿Puedo llegar a ser salvo por ir a una iglesia, por rezar a la Virgen o por dejar de tomar licor? Es decir, vencer tal vez el hábito del alcohol. Las religiones del mundo se basan en una misma idea. Si una persona hace lo que su religión exige, irá al paraíso. Aunque los requisitos varían en cada una, todas se basan en las obras, o sea, en esta mentira, yo puedo. Es importante destacar que el Evangelio de Jesucristo es único. No hay mensaje que contenga las pautas de la salvación que contiene el mensaje del Evangelio. Los mensajes de cualquier otro tipo de religión siempre estarán enfocados a lo que el hombre, la mujer, la persona puede hacer por sí misma para alcanzar lo que esa religión propone. Leí hace tiempo atrás y me viene ahora a la mente, ni siquiera repasando la clase me acordé, si no lo hubiese buscado al libro. C.S. Lewis fue un escritor prolífico, en su tiempo ateo, convertido a Jesucristo en su búsqueda de negar el cristianismo. Estudió y buscó los argumentos para destruir el cristianismo y se convirtió. Realmente intentando negarlo, pues llegó a conocer a Cristo como Salvador personal. Formaba parte de una asociación de escritores y lectores muy famosa, todavía se visita la cafetería y las mesas donde se sentaban a leer los libros que escribían. Era amigo personal de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que se ha hecho tan famosos con las películas y los libros, millones y millones que se han vendido de esta trilogía extraordinaria, ¿no? A mí me gusta mucho la historia porque tras de todo Tolkien era un católico muy ferviente y el mensaje del Evangelio está escondido también en las historias que esta película, este libro relata, ¿no? En una ocasión estaban reunidos
grandes personajes teólogos, y estaban hablando de qué era lo que el Evangelio había propuesto diferente a las demás religiones del mundo. Unos decían la resurrección y otros lo negaban, decían no, porque hay otras religiones que hablan, por ejemplo, de la reencarnación, aunque no tiene mucho que ver, pero bueno. Y así fueron hablando de ciertos mensajes que están contenidos en distintas religiones. Y él entró y cuando se encontró de la discusión, él dijo, su expresión fue muy genuina y dijo, es muy sencilla la respuesta. Lo único y distintivo del Evangelio que ha aportado a las religiones del mundo y que no lo tiene ninguna otra religión es la gracia. Es la gracia. Y la gracia de la que vamos a hablar hoy, precisamente, nos dice que la salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el yo me puedo salvar, es una mentira que ahora vamos a desnudar, diríamos así. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 20, dice allí, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y podemos seguir leyendo todo lo que señalan los versículos siguientes, que es en realidad el Salmo 14. No hay justo ni aun uno significa nadie es inocente, nadie. Y luego agrega la conclusión a la que Pablo llega después de citar el Salmo 14 en el versículo 20 es, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Pero, y luego dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la respuesta que vamos a dar a esta pregunta es que la Biblia afirma que no somos capaces de contribuir para nuestra salvación. Somos pecadores y nada podemos hacer para ser salvos. No hay justo ni aun uno, nadie es inocente. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque Él nos ha creado en su imagen y nos ama, pero no hay uno solo que sea justo. O sea, no hay persona que se haya ganado el estar a bien con Dios, porque a pesar de ser valiosos, hemos caído en pecado, pero Dios, a través de Jesús su Hijo, nos ha redimido y nos ofrece perdón si nos volvemos a Él en fe. Pablo usa estas referencias del Salmo 14 del Antiguo Testamento para mostrar que la humanidad en general, en su actual condición, es pecadora, inaceptable ante Dios. ¿Alguna vez te has dicho, no soy tan malo? Soy buena persona. Al final, uno lee las noticias o escucha noticias y ve personas que son mucho más pecadoras y que cometen males mucho más graves que los que cualquiera de nosotros pudo cometer alguna vez, ¿no? Sin embargo, si nosotros miramos lo que el Salmo 14 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, etcétera, etcétera, vamos a descubrir que esa descripción se ajusta a nuestra vida. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has herido los sentimientos de alguien a través de tus palabras, el tono de tu voz? ¿Has sido rudo con alguien? ¿Te enfureces con aquellos que se oponen a ti
por lo que sea, puede ser por el fútbol, puede ser por cuestiones políticas, puede ser discutiendo puntos de vista diferentes sobre las cosas de la vida. En pensamientos, palabra y obra, cualquier persona en este mundo es culpable delante de Dios. Y esto es lo que debemos recordar. Somos pecadores alejados y no debemos negar que somos pecadores. Más bien, admitimos nuestro pecado porque esa admisión, esa necesidad me guía a Cristo. El versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Así que este versículo 20 de Romanos 3 nos muestra dos propósitos en la ley de Dios. Primero, nos enseña que somos pecadores, desvalidos, y debemos acudir a Jesucristo en busca de misericordia. Y en segundo lugar, que el código moral revelado en la ley nos puede guiar en nuestra forma de vivir, sosteniendo ante nosotros las normas morales de Dios. Es decir, no ganamos la salvación cumpliendo la ley, sino que agradamos a Dios cuando nuestras vidas se someten a la voluntad revelada. Pero esa voluntad revelada de Dios en la ley, en realidad finalmente nos acusa. Por eso dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros, porque sus consecuencias son mayores. Por ejemplo, el homicidio, ¿no? Nos parece que es peor que el odio. El adulterio parece peor que la lujuria, es decir, si yo tengo malos pensamientos, vale, pero si lo cometo, los llevo a la práctica, eso es adulterio ya y parece peor que simplemente un pensamiento sucio, malo, corrompido en mi mente, ¿no? Ahora, esto no significa que nos merecemos la vida eterna porque nuestros pecados son de menor envergadura que otros. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios Santo. Cualquier pecado, por lo tanto, conduce a la muerte porque nos incapacita para vivir con Dios, por grande o pequeño que el pecado parezca. Por lo tanto, no debemos minimizar los pecados pequeños, ni valorar con exceso los grandes. Todos separan de Dios, pero la buena noticia es que todos pueden ser perdonados. Y es lo que dice el verso 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo único que el Evangelio ofrece diferente de cualquier otra religión. Bueno, podríamos agregar algunas cosas más con respecto a la persona de Cristo, ¿no? Porque no hubo líder religioso que dijera las cosas que Cristo dijo. Él dijo ser Dios, él dijo me voy, pero volveré. Él dijo pongo mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Eso no se lo vas a escuchar a Mahoma, ni a Buda, ni absolutamente a nadie. Solo Jesús dijo ser Dios. Ahora, la gracia que está encapsulada en el Evangelio son las maravillosas noticias que desmoronan las manas nuevas de la pecaminosidad y la condenación de Dios. Dice, porque sois justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Es decir, hay una manera en la que podemos ser declarados inocentes. Cristo nos limpia de pecados si confiamos en Él. Y confiar significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados, nos hace justos delante de Dios y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos. Así que, hermanos, la gracia de Dios no solo tiene que ver con mi pasado, no solo tiene que ver con el futuro, lo que Dios va a hacer conmigo cuando me lleve a la gloria, sino que tiene que ver con el presente. Él me ayuda a vivir el hoy en victoria, venciendo el pecado. Y esta solución de Dios está al alcance de todos nosotros, a pesar de nuestros antecedentes, nuestra conducta pasada.
Ahora dice, si se esfuerza mucho para salvarse, ¿puede salvarse? Pues la respuesta es no. Ya lo teníais ahí apuntado, se me fue mal al armar la clase, pero no importa. Lo importante es que lo tengamos claro. Efesios 2, 8 y 9, que ya lo mencioné recién, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no procede de vosotros, no lo hemos inventado nosotros y la fe no es nuestra, es un don de Dios y no es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Es decir, ninguno de nosotros va a poder llegar al cielo y decir, yo estoy aquí porque me lo gané, porque yo he sido mejor que otras personas. No, es por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Bueno, la gracia, la Biblia no la define, la explica, como por ejemplo este versículo que acabamos de citar en Efesios 2, 8 y 9 y Romanos 3, 20. 3:24, perdón, Romanos 3:24, pero no la define. Por tanto, yo he colocado esta muy cortita, muy precisa y muy completa. ¿Qué es gracia? Es buena voluntad otorgada gratuitamente. Se podría agregar aquí a quien no la merece. Eso se podría agregar también. Es buena voluntad otorgada gratuitamente a quien no la merece, a quien no ha hecho nada para ganársela. Eso es la gracia, es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Por eso el manual pone, la salvación es un regalo de Dios, no puede ser comprada, solo aceptada por fe o rechazada. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11 dicen, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca y cumpla todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que Gálatas 3 nos dice que los que quieren justificarse por la ley, por esfuerzo propio, ¿dónde están? Están bajo maldición. Maldito, Dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque el que no la cumple perfectamente a la ley, cae bajo la maldición de la ley. Entonces, dice aquí, es decir, están bajo maldición porque no cumplen todo lo que la ley exige. Nadie cumple los 10 mandamientos al 100%. Siempre fallan. Si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría. Gracias a Dios, la salvación es por fe, no por obras. Así que, qué importante es tener esto claro y entender que cuando el enemigo sugiere la idea de yo puedo, me está llevando por un camino equivocado. Tenemos aquí un alto. ¿Cuántas personas sinceras y buenas están bajo maldición y se perderán por creer en la mentira del yo puedo? Y tristemente vemos personas peregrinar, flagelarse, hacer promesas y creer que a través de ellas van a alcanzar la salvación. Esa es la mentira del yo puedo. La salvación es por gracia. Está completamente fuera del alcance de nuestras fuerzas y es un don de Dios. Eso en cuanto a el yo puedo y la salvación. Ahora, el segundo punto de nuestro manual es el yo puedo
y la vida cristiana. Dice, si no puede contribuir en nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿Qué lugar tienen las obras y el esfuerzo personal? Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas obras son el fruto de la salvación. Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y hay una frase de este versículo que no está en el manual que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura es una palabra que viene del griego poiema, que se translitera al castellano también como poema. La idea ahí es que cada uno de nosotros somos un poema de Dios. Qué cosa más bonita, ¿eh? Somos poema de Dios. Dios está escribiendo nuestras vidas hoy. Dios las está escribiendo. Y Dios es un poeta que sabe hacer rimar bien los versos de nuestro poema cuando le permitimos que tenga el boli, la pluma en la mano, que sea él el que escriba. Y yo a veces me imagino a Dios caminando por la biblioteca de las vidas de tantas personas y encuentra, por ejemplo, la vida de Abraham y saca el poema de la vida de Abraham y comienza a leer los versos escritos de la vida del padre de la fe, que fue llamado amigo de Dios, o el poema de la vida de Moisés, el poema de la vida de David, y leyendo esos versos el Señor se deleita, aunque hay algunos párrafos donde la rima no es la mejor, porque tanto Moisés como David y como Abraham en algún momento le quitaron la pluma a Dios y escribieron lo que a ellos les pareció y echaron a perder un poquito esos poemas. Pero Dios en su gracia volvió a intervenir y les condujo al sendero de la obediencia. Y hoy leemos sus vidas y son una maravillosa bendición para nosotros. Ahora bien, volviendo a la cuestión de las buenas obras, esto no gira alrededor de las buenas obras, sino de la fuente y de la motivación de las buenas obras. ¿De dónde provienen? ¿De uno mismo o de Dios trabajando en nuestra vida? Hace un rato estaba leyendo el YouTube al devocional de hoy y hoy hemos cumplido con el devocional número 700. 700 devocionales desde que comenzamos semana tras semana tras semana. El único paréntesis fue el tiempo cuando estuve ingresado por el COVID, pero luego nunca paramos. Y hay algunos hermanos que me han puesto un saludo y una felicitación. Y es la gracia de Dios. Es Dios, es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo celebro este día de 700 devocionales, pero con una actitud de gratitud al Señor. No me cuelgo una medalla, me gozo en la fidelidad de Dios que me ha sostenido y me ha permitido llevar a cabo esta labor durante estos 700 días que hoy celebramos, ¿no? Entonces, es Dios trabajando en nuestra vida, Dios que trabaja a través de nosotros. Dice, regrese a 2 Corintios 12, 7 a 10, que estudió en la lección anterior. Allí estuvimos mirando la semana pasada y algunos memorizasteis el versículo, ¿no? Y dice el verso 7,
para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca demasiado, se me clavó un aguijón en mi cuerpo, un ángel de Satanás para que me abofetee, dice Pablo. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me jactaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí. Por eso, por Cristo me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al principio del capítulo, Pablo tuvo una visión de lo que nadie más había visto y después le fue dado un aguijón en la carne, una espina en la Nueva Versión Internacional. Había pedido a Dios en 3 ocasiones que le quitara esa prueba, pero sin resultado. ¿Cuál fue el propósito de esa prueba? Mantenerle humilde en debilidad y dependencia. Eso es básicamente lo que Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, se me clavó una espina, un aguijón, un ángel de Satanás que me abofetee. Es decir, me humilla, me mantiene humilde en debilidad y en dependencia. Cada uno tiene habilidades especiales y es fácil caer en el orgullo. Mírenme a mí, yo soy más que el otro. Ahora, Dios permite debilidades para recordarle que sin Él nada se puede lograr. Cuando nosotros vamos a mirar la biografía de Pablo, leyendo sus cartas pastorales y todo lo que él escribe, en realidad no sabemos a qué aguijón en la carne se refiere, porque él no lo explica. Algunos han sugerido que era malaria, epilepsia o incluso un problema con la vista, porque a los Gálatas les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Generalmente él dictaba sus cartas, tenía alguien que se las escribía y finalmente las firmaba. Sea lo que fuere, era un problema físico crónico y debilitante que le molestaba en su trabajo. Y este aguijón era un impedimento en su ministerio. Y él pidió que se le fuera quitado, pero Dios se negó. Pablo era una persona muy autosuficiente, muy segura de sí mismo. Por lo tanto, este aguijón debió ser un problema para él. Pero esto lo mantuvo humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios y beneficiar a todos los que estuvieran a su alrededor por medio de que vieran lo que Dios hacía en su vida. Aunque Dios no le quitó la aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil debiera darnos valor. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos vamos a sentir orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, nos vamos a volver a Dios buscando el camino para ser más efectivos. Debemos confiar en Dios para ser eficaces antes que en una energía, esfuerzo, talento. Nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración, porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso Pablo en 2 Corintios 12:10 dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad es una manera efectiva de recordarle sus limitaciones, poniendo así freno a su orgullo. Cuando nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera y eso nos conduce al orgullo. Pero cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás dependiendo de nosotros mismos. Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos, ineptos. La vida
provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Y cuando esos problemas vienen, debemos depender de Dios. Solo un trabajo que se cumple en el poder de Dios nos hace efectivos y hace que su valor sea eterno. Luego en Gálatas 2:20, Pablo expresa: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia se obtuviera por medio de la ley, entonces Cristo habría muerto inútilmente. Es decir, si hubiera otros caminos para que nosotros alcanzáramos la gracia de Dios, pues no hacía falta que Cristo fuera a la cruz. Pero Él fue a la cruz para permitirnos a nosotros recibir la bendición. Por eso Pablo dice: ahora vivo por fe en el Hijo de Dios. Es una mentira decir soy capaz, cuando la esencia del cristiano es dejar que Cristo viva en mí. ¿Qué determina mi relación con Dios? Bueno, el versículo 21 lo expresa claramente. No desecho la gracia. Es la gracia de Dios la base de mi relación personal con Él, de mi servicio. No es lo que hago para Dios, es lo que Cristo hizo por mí. Legalmente hemos sido crucificados con Cristo. Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo porque nuestros pecados murieron con Él y ya no hay más condenación para nosotros. Eso nos abrió la puerta a una relación. Hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él morimos a la vieja vida. Y entonces en nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Y esta también es una forma de morir con Él. Es la manera en la que tomamos nuestra cruz, de la que habló el Señor en Lucas 9. Aunque el enfoque del cristianismo no es la muerte, sino la vida, porque hemos sido crucificados con Cristo, también hemos resucitado con Él. Y legalmente hemos sido reconciliados con Dios y somos libres para poder crecer a la semejanza de Cristo. Y en nuestra vida diaria, al continuar con nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo está disponible, hermano. A veces nos parece que el pecado nos va a ganar, que no tenemos fuerzas, pero Pablo lo dice claramente escribiendo a los Efesios, el capítulo 1, versículo 19, dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la acción de su fuerza poderosa, esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y lo sentó a su derecha en los cielos. Así que, hermanos, ¿qué ganas nos pueden quedar de decir yo puedo? Cuando el poder de la resurrección que sacó a Cristo de la tumba es el poder que está al alcance de mi vida para que yo viva en victoria. Esto está reforzado también por lo que el Señor nos enseñó en Juan capítulo 15, donde Él dijo que Él es la vid y vosotros las ramas, los pámpanos. ¿Qué enseñan los versículos 4 y 5 de Juan 15 sobre la idea del yo puedo solo? Pues vamos a responder esto, que es una idea errónea. Separados de Jesús, nada podemos hacer, nada. Versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Pues es estar en comunión con Él, depender de Él siempre, en todo momento y en toda situación. Así que mirad qué maravilloso es esto. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras, intentando hacer lo debido, pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena de veras es permanecer cerca de Él, como un pámpano unido a la vid, porque separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan fruto. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Hemos dicho que es estar en comunión con Él, depender de Él en todo momento y ante toda situación. Esto fluye de haber creído en el Hijo de Dios, recibirlo como Señor y Salvador, obedecerle, hacer lo que Él dice, creer en el Evangelio y también relacionarnos con amor en la unidad que hace el Señor a través de la iglesia a la cual pertenecemos. Santiago 4, versículos 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿A quién resiste Dios? Pues no dice la palabra a los soberbios. En lugar de decir soy capaz, tengo habilidades, ¿cuál debe ser su actitud ante Dios? La de sometimiento y humildad, que significa vivir bajo su dirección. Santiago nos da 5 maneras de someterse a Dios. Rendirse a su autoridad y voluntad, entregando nuestra vida a su control, resistiendo al diablo, no permitiendo que Satanás nos seduzca y tiente, limpiando las manos, purificando nuestros corazones, es decir, llevando una vida pura, sustituyendo los deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. Y luego, en caso de pecar, arrepentirnos con sincero arrepentimiento, sin temor de expresar la profunda tristeza de corazón cuando nos hemos equivocado, cuando hemos metido la pata, cuando hemos pecado. Humillaos delante del Señor, dice, y Él os pondrá en alto. Y Pedro también señala esto en su primera carta, capítulo 5 y el versículo 6. Dice aquí que hoy existen rivalidades entre ministerios o iglesias, pero a fin de cuentas, ¿quién da el crecimiento? Bueno, aquí nos lleva a un tema que no me viene mucho a cuento en realidad, pero bueno, es lo que está puesto aquí en el manual. Y 1 Corintios 3, 4, 6 dice claramente que el crecimiento lo da Dios. Es decir, no son los hombres, no somos los pastores, hermanos. No somos los líderes de la iglesia. Es Dios el que levanta la iglesia, es Él el que da éxito a nuestra vida, Él es el que nos bendice, nos sostiene y nos fortalece. Por lo tanto, es innecesario enfrentarnos con luchas o competir pensando cuál es una iglesia más famosa, más grande. Mira, Dios llama a cada uno a hacer su voluntad y eso es lo que nos debe interesar, porque como vamos a ver, el éxito de la vida está en eso. 1 Corintios 3, 11 al 15 nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará patente porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si la obra que alguno sobreedificó permanece,
ese recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará como quien escapa del fuego. Así que aquí se nos enseña que la forma en que algunos cristianos edifican sus vidas pueden hacerlo en el poder de Dios, y eso constituye oro, plata y piedras preciosas. Otro en su esfuerzo propio. ¿Y qué usan? Madera, heno y paja, hojarasca. ¿Qué pasará al final? Pues que la obra de cada uno será probada por el fuego de la mirada de Cristo. El fuego demostrará si lo que hizo se construyó en el espíritu o en la carne. Muchos dicen, soy capaz, inteligente, tengo habilidades. En la carne se puede hacer mucho y hasta construir ministerios que parecen tener éxito, pero ¿qué permanecerá cuando Dios examine todo? Algunas personas califican su iglesia por su tamaño, mientras más grande mejor. ¿Cree que esta es una buena manera de medir el éxito de un ministerio? ¿Por qué? Pues no, la iglesia debe ser edificada en Cristo, en madurez. El fundamento de la iglesia, de todos los creyentes, es Jesucristo. Y este es el fundamento que Pablo estableció al predicar a Cristo cuando empezó la iglesia en Corinto. Y cualquiera que edifica la iglesia, maestros, predicadores, padres y cualquier otra persona, debe construir con materiales de alta calidad. Y la alta calidad es sana doctrina y sano testimonio. Vidas que honren al Señor, que encajen con las normas de Dios. Pablo no está criticando a Apolo, sino desafiando a los futuros líderes de la iglesia a tener una predicación, así como una enseñanza sólida. Unos ministerios son obra de Dios, dice aquí, y otros son monumentos de hombres. En la iglesia basada en Jesucristo, cada miembro debería ser maduro, espiritualmente sensible y sano en lo doctrinal. La iglesia en Corinto estaba construida con madera, heno y hojarasca, con miembros que eran inmaduros, insensibles a los demás, estaban recibiendo doctrinas erradas y tenían un montón de problemas, había pecado en medio de la iglesia. El edificio va a ser sólido si el fundamento es sólido. Y si el fundamento de nuestra vida es Jesucristo, Él es nuestra base, Él es nuestra razón de ser. Cada cosa que somos y cada cosa que hagamos debe encajar en el molde que se nos ha dado por medio de Cristo. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Hay dos maneras de destruir un edificio: dañando el fundamento o construir con materiales de mala calidad. En el terremoto de Turquía, las informaciones nos llegan que el gobierno está deteniendo a cientos y cientos de constructores porque construyeron mal, no utilizaron los materiales ni siguieron las normas técnicas que el gobierno imponía, y por eso los edificios se derrumbaron. ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? El buen trabajo será recompensado. El trabajo infiel o inferior va a ser descartado. Tenemos que construir con oro, plata o piedras preciosas. Finalmente, yo puedo, legalismo o gracia. Aquí no tenemos mucho para rellenar. Cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se convierte en otro evangelio, lo cual es repugnante para Dios. Pablo trató el problema del legalismo en Gálatas. Algunos querían exigir a los nuevos creyentes que se sometieran a la circuncisión y a otras prácticas de la ley. Y hoy sucede algo similar. Hay hermanos que se sienten superiores a otros, que no cumplen con abstenerse de ciertas listas de actividades prohibidas. Presionan a los hermanos con críticas y miedo, avergonzándolos, en lugar de estimularlos con amor a hacer lo bueno.
Otros sienten orgullo porque nunca faltan a los cultos, ayunan, oran, leen sus Biblias, tratan de impresionar a Dios y a otros creyentes. Muchos cristianos dependen de sus obras cristianas y piensan, oh, si me esfuerzo más puedo lograrlo. Pensando en lo que he aprendido en esta lección, ¿cuál es el problema de esa afirmación? Hermanos, no nos dejemos arrastrar por el legalismo. Que nuestra vida no esté centrada en el que dirán, ni en vivir por reglas, sino en agradar a Dios, en hacer su voluntad y en el gozo de aquellos que viven bajo la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema con esa afirmación? Bueno, yo he colocado esto, si os ayuda, lo podéis copiar, en que no estaría dependiendo de Dios y su poder, sino en mis propias fuerzas, en mi esfuerzo personal. Debo vivir por fe y debo vivir por gracia. Bueno, ya son 45 minutos hablando y comienzo a sentirme algo cansado. Es un tema precioso el de hoy y podéis, si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, espero que estéis copiando esta última frase, pensando en lo que he aprendido en esta lección. ¿Cuál es el problema con esa afirmación? En que no estaría dependiendo de Dios y su poder, sino en mis propias fuerzas, en mi esfuerzo personal. Debo vivir por fe y por gracia. Muy bien, pues los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. La primera frase dice, si me esfuerzo lo suficiente puedo ser salvo. Bueno, ya hemos dicho que ese es el camino de las religiones falsas. Por lo tanto, esta declaración es falsa también. Luego, si me esfuerzo lo suficiente, puedo ser un cristiano victorioso. También es una declaración falsa. Hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios. Y lamentablemente es una declaración verdadera. Los hay. Hay quienes construyen grandes ministerios, pero lo harán y lo hacen en su propia voluntad y en su propia fuerza, y cuando Dios examine sus corazones, no será más que madera, heno y hojarasca. Tenemos para memorizar Juan 15, 4. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que... para memorizar es Juan 15:5. Juan 15:5. Lo de arriba es una ilustración. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan 15:4. Luego nos invita a leer el libro de Gálatas, donde se habla del tema de vivir por gracia, evitando el legalismo. Y la memorización está en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, amados, con esto terminamos nuestra lección de hoy, llamados a despojarnos de la mentira, del yo puedo, de la autosuficiencia y a vivir cada día confiando en el poder de Dios. Que Dios añada su bendición a cada una de nuestras vidas.